Bueno, empecemos. Muy buenas tardes, estudiantes. Como ustedes saben, el día de hoy vamos a revisar lo que es la unidad 2, la historia universal. Para el día de hoy necesito que presten mucha atención en donde yo más me enfatizo, en palabras donde yo más me enfatice, y esto va a ser porque puede ser que les salga en las preguntas de su evaluación o en su evaluación presencial que van a tener. El día de hoy vamos a revisar lo que es dos temas muy importantes, como son las civilizaciones prehispánicas con el imperio inca y su organización política y social. Y otro tema muy importante como fue la revolución industrial, con la primera revolución y la segunda revolución, que luego dio efecto al maquinismo y el capital. Con estas revoluciones es lo que tenemos la tecnología de hoy en día. Como ustedes muy bien saben, para empezar la clase necesitamos que todos silencien sus micrófonos y cualquier duda que surja de la clase la vamos a estar respondiendo en el foro de dudas e inquietudes. El objetivo de esta clase es prácticamente caracterizar la cultura inca considerando su organización política y social y resaltar los fenómenos históricos que han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces, empezamos con el Imperio Inca. El Imperio Inca se ubicó en lo que hoy conocemos como el Ecuador, el Perú, Chile, Argentina y Bolivia. A este territorio los incas lo consideraban como el Tahuantinsuyo. Ya veremos más adelante de qué trata. Sus inicios se establecen en el año 1200 después de Cristo, en el siglo XIII. A los 2 siglos logra su época de mayor esplendor y su decadencia data a mediados del siglo XVI después de Cristo. Su extensión territorial donde se ubicaban estos incas fue de cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. El imperio inca tuvo como capital el Cusco. Aquí en el Cusco, que era un valle donde se ubicaban los incas, que hay una parte muy importante. Ellos tenían unos templos donde adoraban a sus dioses y poseían construcciones militares conocidas como pucarás. Ojo con esta palabra, los pucarás. ¿Qué venían a ser los pucarás? Eran construcciones militares que eran parte de los incas y se ubicaban en el Cusco. Ahora vamos a conocer dónde se ubicaban estos templos, en el famoso Machu Picchu que todos han de haber escuchado, que se encuentra ubicado en Cusco, Perú. Aquí, por ejemplo, ellos tenían sus diferentes templos, como el Templo del Sol, para rendir homenaje y dar ofrendas al sol, como dice su templo, el Templo de la Luna, en donde se hacían algunos sacrificios, el famoso Templo de El Cóndor, dedicado a una de las mayores aves del mundo. Prestar mucha atención y tomar apuntes de estos templos que tenían los incas. Los templos de las tres ventanas. ¿Qué era este templo de las tres ventanas para ellos? Poseían para indicar la localización exacta de la salida del sol. Además, también tenían un templo principal donde se hacían las celebraciones más importantes y sus rituales de mayor significado para su ciudad. Entonces, como les decía, ellos a su territorio lo denominaban el Tahuantinsuyo, que viene a significar del quichua Tawa, de 4, y de suyo, de estado o región. Entonces aquí podemos apreciar que tienen 4 regiones. El Chinchaysuyo, que como observamos aquí, tiene parte de lo que hoy conocemos como Ecuador, el Constinsuyo, el Collasuyo y el Antisuyo. Aquí algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que estas 4 regiones también se las denominaba con nombres de animales. Ojo, mucho ojo aquí. Al norte con la región del tigrillo, al oeste con la región del cóndor, al sur con la región de la llama y al este con la región del jaguar. Entonces así ellos identificaban a sus 4 regiones donde estaban ubicados. ¿Cómo era la forma de gobierno de los incas? Se definía como una monarquía absolutista y teocrática. ¿Qué quiere decir teocrática? Viene a ser que ellos, los gobernantes, los incas, creían que recibían órdenes de sus dioses para que
ellos puedan gobernar, como que los dioses les enviaban poderes para que ellos puedan gobernar. Entonces, el poder absoluto se concentraba en manos del Inca, su máxima autoridad. Se obtenía esto mediante herencia, todo quedaba entre familia, y ellos con este poder eran dueños de todas las tierras del imperio y de lo que había en ellas. Entonces, vemos que la organización política del Tahuantinsuyo se constituía desde el Inca, que venía a ser la máxima autoridad, y ellos aplicaban los principios de reciprocidad y redistribución. Por darles un ejemplo, eran ellos bien conscientes de su pueblo y los bienes tributados por el pueblo eran almacenados y estos incas los redistribuían entre sus comunidades que habían tenido malas cosechas o algún fenómeno natural que les hubiese perturbado su producción. Entonces ellos eran conscientes y ayudaban a su pueblo. Después del Inca viene el Auqui, que prácticamente era un príncipe heredero que era escogido entre los hijos del Inca. Entonces aquí otra vez vemos que todo queda entre familia para que puedan gobernar, ya que supuestamente los dioses enviaban poderes solo a los incas para que ellos puedan gobernar. Luego tenemos el Consejo Imperial, que era un organismo que aconsejaba al monarca para la administración que fuese más ágil y efectiva. Tenemos a la Punchi o Capagapo, que eran gobernadores cambio regionales que regulaban el comportamiento social de las regiones. Después viene el Tucuy-Ricuy, que eran cambio unos funcionarios del Estado, que iban como de incógnitos para saber si se están cumpliendo las leyes que mandaba el Inca. Y por último tenemos el Curaca, que eran jefes locales que estaban en contacto cambio de frente directo con la comunidad y debían velar por el orden y la producción. Aquí podemos ver igual la sociedad incaica, pero en cambio esta se dividía en dos clases. Teníamos la clase dominante y la clase dominada. En la clase dominante vemos que en la punta de la pirámide se encuentra la realeza, con el Inca como lo habíamos visto, y a continuación está la nobleza de sangre, mucho ojo, que era el Auqui que habíamos hablado anteriormente, que vienen a ser las familiares y parientes del Inca. Luego viene la nobleza de privilegio y la nobleza local con los curacas. En la clase dominada empezamos con los Hatun Runas, que vienen a ser los ciudadanos comunes y corrientes, los Mitimaes, que eran los colonizadores, inmigrantes obligados, los Yanaconas, que eran servidores perpetuos del Inca, y los Piñas, que venían a ser los prisioneros de guerra peligrosos, los ladrones, como lo decimos hoy en día. Entonces, hay que recalcar aquí algo muy importante, que el gobierno de los incas era muy parecido a lo que actualmente hoy tenemos, porque ellos se preocupaban por su pueblo, que nunca les falte la alimentación, mucho ojo a esto, y también se preocupaban por el agua y eran muy conscientes de la conservación y el respeto al medio ambiente, algo que hoy en día también se lo practica en actuales gobernaciones. Bueno. Terminado el tema de los incas, vamos a iniciar con el tema de la revolución industrial. Algo muy importante para las tecnologías que tenemos hoy en día. ¿Qué quiere decir entonces la revolución industrial? Viene a ser lo que antes nosotros dependíamos de la agricultura y ganadería, ahora vamos a depender de la industria. Entonces, la primera revolución industrial se inició en Inglaterra en el año de 1760, donde hubieron efectos como los cambios en la industria y en la organización económica social. Por ejemplo, un gran hito de la primera revolución industrial fue el descubrimiento de la máquina a vapor. Mucho ojo a esto. Fue lo más importante que tuvo la revolución industrial y ya veremos qué acontecimientos tuvo esto. Esto se extendió a gran parte de Europa Occidental y Norteamérica. Se desarrolló velozmente el modo capitalista de producción y hubo una temprana abolición del feudalismo. Esto es muy importante. Los reyes dejaron de gobernar en ese entonces y el pueblo empezaba a tratar de buscar quién lo gobierne o quién quieren que ellos pongan en el gobierno. Además triunfó la burguesía sobre la monarquía. Y eso. Entonces aquí tenemos que la revolución industrial se caracterizó
por pasar, como les decía, de la mano de obra de la agricultura y la ganadería, ahora tener maquinaria dentro de esto, tener tecnología para que ayude a optimizar los recursos en la producción. Tenemos también la aplicación de la fuerza motriz en la industria y el desarrollo del sistema fabril. Vemos también que hay un gran aceleramiento en los transportes y las comunicaciones. Entonces ahora ya se podían transportar con la máquina de vapor, ya creaban medios de transportes ahí como el tren. Y estos eran creados con hierro. Ya veremos en la segunda revolución cómo esto cambia. Además tenemos las comunicaciones. Por darles un ejemplo muy importante, el primer cable que se lo pone por debajo del mar, que pasa desde Europa hacia América, fue lo inicial para que exista la primera comunicación entre los europeos y los americanos en esta primera revolución. También vemos aquí el aumento notable del dominio capitalista en toda la actividad económica. Aquí vemos que ya el pueblo se empieza a sentir como esclavos y va a empezar a querer rebelarse contra sus superiores. Entonces, ¿qué consecuencias sociales tenemos de esto? Como sabemos, las zonas rurales empiezan a quedarse solas. ¿Por qué? Porque se van dirigiendo hacia la ciudad. Las ciudades crecen en volúmenes y cantidades y existe un movimiento migratorio. Este movimiento migratorio no se da solo entre su propio país, sino que empiezan a viajar a diferentes países de Europa y también llegaron a países de Norteamérica. Tenemos consecuencias sociales también como el desplazamiento, por ejemplo, del hombre por la máquina, que agilizaban los procesos, abaratando costos. Surge el movimiento obrero en torno a la mano de obra. Nace el proletariado industrial que se enfrenta al capitalismo, lo que les contaba. Aquí el pueblo ya empieza a sentirse esclavo y quiere ubicarse socialmente de mejor manera, por lo que comienzan las luchas sociales. Como consecuencias económicas tenemos una definición muy común el día de hoy, que es la revolución produce el concepto del desarrollo económico sostenible. ¿Qué hace esto? Que las naciones más ricas a largo plazo van a ser potencias mundiales, y de esto se beneficiaron muy bien lo que hoy es Estados Unidos y Alemania. Entonces, ¿qué hace esto? Produce una disminución de los costos de producción y del transporte. Aparecen conceptos ya como el capitalismo libre, de libre mercado, la libertad de empresa, se fortalece la propiedad privada, las bolsas se favorecieron, los bancos crecieron, y con todo ello la sensación de riqueza crece en toda la sociedad. Entonces empiezan a haber ya países más ricos y de eso se van a beneficiar solo algunas personas. Entonces, como decíamos, en la primera revolución industrial tenemos como lo principal la máquina de vapor. Y en la segunda revolución continúan con esto de nuevas tecnologías y nuevos avances. Por ejemplo, por iniciar, tenemos que ya no se usa el hierro y del hierro saltamos a que empiezan a usar el acero. Además, esta revolución industrial comienza entre los años 1850 y 1870. Y mucha atención también porque también se da inicio a la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué consideramos que también da inicio en la Primera Guerra Mundial? Porque con esta revolución se empezaron a crear tecnologías y armamento para la guerra de ese entonces. Y además transportes de guerra mediante armas de acero, como ya lo habíamos mencionado, y sus transportes igual eran de acero con sus buques marinos. Y eso. Entonces aquí dice que la segunda revolución industrial fue un fortalecimiento y perfeccionamiento de las tecnologías de la primera revolución industrial. Es una continuación de la primera. Además, aquí también algo muy importante, que ya no solo se incluye la tecnología, sino empiezan ya a hacer ciencia, especialmente ciencia química, pero solo en la agricultura. Además, empiezan a sumar fuentes de los derivados del petróleo, empieza a sumar la electricidad y el cambio de hierro a acero. Como vimos en la primera revolución industrial, su principal fuente de energía, ¿cuál era? Era la máquina a vapor. Y aquí, para la segunda revolución industrial, su fuente de energía van a ser principalmente los derivados del petróleo y la electricidad.
Con esto de los derivados del petróleo y la electricidad podemos ver nuevos inventos, como vehículos ya a gasolina por Daimler y Benz, el telégrafo por Alexander Bell, la transmisión de ondas electromagnéticas a través del éter. Algunos progresos esenciales también fueron la bombilla, que hoy conocemos por el famoso Thomas Edison, que no solo sirvió para tener los focos que hoy en día tenemos, sino también para iluminar ciudades, como es lo principal de la electricidad. Además, también tenemos el neumático, que sirvió para diferentes medios de transporte, como la bicicleta, el automóvil, y también para los aviones, que ya lo veremos más adelante quién fue su creador. La introducción de los buques de acero movidos a vapor que sirvieron para la Primera Guerra, como lo mencionamos, mucho ojo a esto. El desarrollo del avión y de la locomotora de vapor, la producción de masa de bienes de consumo. Aquí ya empezaron a asomar los primeros enlatados de alimentos y empezaron a ver ciencia para tratar de preservar estos alimentos con técnicas de preservación. Hubo la expansión de la producción agrícola con la invención de las maquinarias agrícolas y el desarrollo de la química del suelo, entre otros. Entonces, las características de la segunda revolución industrial fue la invención de la electricidad y la aparición de los derivados del petróleo, que logran la automatización de las máquinas en la industria. El acero sustituye al hierro, como lo mencionamos, muy importante. Las nuevas formas de organización industrial como empresas y la formación de centros de aprendizaje industrial. Tenemos consecuencias sociales como los capitalistas y obreros, donde vemos que siguen habiendo enfrentamiento entre ellos para ubicarse de mejor manera socialmente. Vemos que existe un gran incremento de ganancias con la reducción de costos y mayor producción. Y con este incremento de ganancias generamos un buen capital. Y con este capital existen grandes compañías y sociedades que van a querer lucrarse. Y por ende va a empezar a desaparecer la manufactura y la artesanía. Consecuencias políticas de esta segunda revolución industrial: tenemos la consolidación política de la burguesía. Los que más poder tenían estaban al mando. Y el Estado fomenta la industrialización. Tenemos consecuencias como el aumento de la población urbana, abaratamiento de los productos, y algo muy importante que ocurre en la segunda revolución industrial es que la mujer se incorpora al trabajo. Ojo a ese dato. ¿En qué revolución industrial sucedió esto? En la segunda revolución industrial. A consecuencia de la primera y la segunda revolución industrial, tenemos el maquinismo y el capital, que prácticamente consiste en las tecnologías que se fueron dando gracias a estas revoluciones. Esto empieza en Inglaterra a finales del siglo XIX, periodo en el que se produce la transformación de los métodos de producción, comunicación y transporte. El inicio de este periodo se relaciona con el desarrollo del motor a vapor, que luego viene a pasar a un motor de combustión, como lo conocemos, que sirvió de reemplazo del motor de vapor y con el que se inició el periodo de motores movidos por energías derivadas del petróleo, como el diésel. Algo muy importante también de esta revolución, de la segunda especialmente, fue la electricidad. ¿Por quién? Por Thomas Edison, que no solo, como les decía, sirvió para prender pequeñas áreas, encender con electricidad, sino también sirvió para iluminar las ciudades como hoy en día las tenemos. Muy importante ese dato, ¿no? También para la comunicación, el famoso Samuel Morse creó el telégrafo eléctrico, que también sirvió como comunicación en la Primera Guerra Mundial, para luego tener la comunicación del teléfono que hoy en día conocemos, ¿no? El telégrafo sin hilos, que fue un invento de Guillermo Marconi. La televisión, que se usó primeramente en Inglaterra alrededor de 1936 y luego 5 años más tarde en Estados Unidos. Como les decía, Estados Unidos y Alemania siempre trataban de sobresalir. ¿Y qué hacían ellos? Copiaban lo que Inglaterra hacía y lo mejoraban. Como hoy en día sabemos, Estados Unidos y Alemania son unas potencias que tratan de mejorar cada vez más la tecnología y lo hacían desde ese entonces.
Lo que hoy en día conocemos como cine fue gracias a los hermanos Lumière, que luego de combinarse con la célula fotoeléctrica, que fue este instrumento del cinematógrafo, sirvió para tener lo que hoy tenemos, que es el cine. Un invento muy importante que sirvió para trasladarnos de aquí en Ecuador, por ejemplo, en diferentes provincias o salir del país, fue el aeroplano, que fue gracias a los hermanos Wright. Y estos ensayaron su primer vuelo en 1919 a través del Océano Atlántico. Entonces, uno de los importantes inventos que hubo fue el aeroplano. Entonces, mucho ojo con los creadores de cada invento. ¿Ya? Los hermanos Wright, los famosos hermanos Wright fueron los creadores del aeroplano. Esto ha sido todo. No se olviden de que cualquier duda que haya surgido el día de hoy en la clase o les haya surgido con deberes o actividades, siempre está el foro de dudas e inquietudes. Ahí se les responde de la manera más rápida. Y también no olviden de visitar todos los días Cartelera en línea, porque ahí se les ofrece siempre la información oficial de las actividades que ustedes tienen que ir realizando durante la semana. Además tienen el área social, que viene a ser su cafetería virtual, que siempre pueden ahí escribirse entre ustedes. Conmigo ha sido hasta hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.